Hola, hola mis corazones, bienvenidos a la clase número 3 de este curso de mandalas en puntillismo. Hoy quiero compartir contigo mi metodología para que aprendas a combinar colores en tus mandalas y así obtengas una armonía visual bastante profesional en tus pinturas. Y en los dos videos anteriores estuvimos revisando los ejercicios básicos del puntillismo. Sacamos algunos patrones, le enseñé a usar las herramientas de punto, sacamos una patronera para que ustedes también tengan una gama amplia de diseños para poder insertar en sus mandalas. Luego estuvimos viendo cómo realizar nuestras líneas guías. Les enseñé las herramientas que necesitan para poder realizar el bosquejo, que prácticamente es nuestra base para poder pintar un mandala. Así que también les tengo este recurso de esquema para ejercitar un mandala. Esto, amigos, está disponible en los dos videos anteriores. En la descripción de cada video están estos links para que ustedes vayan a descargarlos, los impriman en casa y así puedan practicar y seguir mis videos. Y miren, amigos, quiero presumir un ratito mis cuadros. Yo sé que hay mucha gente que me sigue desde TikTok por el contenido de mandalas en puntillismo que publico por allí, pero esto no es todo lo que hago en el día a día, sino que también pinto cuadros. Les quiero mostrar mis otros trabajos que realizo. Estos cuadros tienen mucho más que ver con mis procesos personales por los que he tenido que atravesar. Y muchas de mis pinturas están más abocadas a temas espirituales. Y si te gustaría conocer más sobre mi trabajo, puedes encontrar este tipo de contenido en Instagram y en Facebook. Me puedes encontrar como Gisela Binarte. Allí tengo muchas más obras de las que les estoy mostrando, ya que muchas de ellas no están conmigo por el hecho de que están con sus dueños. Y bueno, básicamente lo que quiero que observes en mis cuadros es la colometría. Y lo que te voy a enseñar hoy no solo puedes aplicarlo en el arte, también es aplicable a la forma de vestir, de combinar, en la decoración del hogar. Te servirá mucho tener conocimiento sobre los colores. Y antes de adentrarnos a la información de este librito, quiero comentarte que esto es un recurso que también va a estar disponible para ti de forma gratuita, para que lo descargues y lo imprimas en tu casa, cosa de que cuando vayas a trabajar en alguna creación artística, lo tengas a tu lado para consultar los colores. Voy a dejar el link de descarga en la descripción de este video para que lo cheques. Lo primero que vamos a ver en la página número 1 es la teoría del color. Estos son esquemas de colores que fue desarrollado por Isaac Newton para comprender cómo se relacionan los colores entre sí. La teoría del color abarca lo que son los colores primarios, los colores secundarios, los colores terciarios, los análogos, etc. Aquí abajito yo agregué una breve descripción de lo que trata cada teoría para que tú puedas entenderla, pero que no es necesario que esto te lo aprendas de memoria.
porque para serte bien sincera, ni yo me lo sé de memoria. Si alguien me pregunta qué son los colores complementarios, no lo sé. Por eso que la fórmula que yo te voy a enseñar incluso es mucho más sencilla de entenderla y abarca finalmente todo lo que es la teoría del color. Pero igual esta información no está de más que esté en este libro para que tú la puedas chequear y comprender, si a ti te interesa aprendértela. Lo que sí tienes que aprender a identificar en una rueda de colores son los colores cálidos con los colores fríos. Si en esta rueda tú la partes por la mitad, es fácil identificar dónde están los colores fríos de los colores cálidos. En este apartado yo te separé los colores por los cálidos y los fríos para que puedas visualizarlos y comprender cuáles son las tonalidades. Pero en una rueda es fácil comprenderlo al partirla por la mitad. Entonces, con este concepto básico, tú ya puedes crear un mandala solo con colores cálidos o solo con colores fríos. Les voy a mostrar un ejemplo de unos mandalas que tengo. Si tú te fijas en este mandala, en esta rueda voy a tapar los colores cálidos y aquí podemos observar que tenemos azules, celestes, tenemos morados, distintas tonalidades en morado, y como puedes ver sacamos este mandala con tonalidades frías. Y lo mismo viceversa. Si tapamos las tonalidades frías y nos vamos a las cálidas, obtenemos este mandala donde hay tonalidades amarillas, naranjas, rojizas y así. Y en el siguiente apartado encontramos las mezclas de colores. Si tú te fijas, los colores primarios mezclados entre sí, obtienes los tonos secundarios. Y si tú mezclas los colores primarios con los secundarios, obtienes los colores terciarios. Para ampliar más tu paleta de colores. Esta tabla de mezcla te va a servir mucho en el siguiente video, cuando te enseñe a crear tus propias pinturas acrílicas. Esto va a ser una guía para sacar tonalidades. Y para interpretar esta paleta de colores, podemos observar que la primera barra, los colores están organizados como los tonos del arco iris, desde las tonalidades cálidas hasta las tonalidades frías. Y en la segunda paleta de colores podemos observar que los colores están organizados desde los más intensos a los más claros. Esta parte de la paleta te va a servir para crear profundidad y agregar luz a tus mandalas. Pero básicamente, para comenzar a pintar, la primera barra es la que te va a guiar en este proceso. Si observamos el primer mandala, el color que pinta en el centro es el que va a mandar a los demás. Por ejemplo, en este caso yo comencé con un azul, que sería el que está aquí. En esta barra tú debes sintonizar si te vas para la izquierda o te vas para la derecha, pero tienes que ir en orden. Por ejemplo, en este caso yo comencé con el azul y me quise sintonizar mis colores para la izquierda. Entonces el que sigue es un morado. En la siguiente corrida seguí con el rosado, en la siguiente con un rojo, luego con un naranja, luego con un amarillo, después del amarillo con un verde y así. Aquí tienes una manera de armonizar los colores sintonizando de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Tú eliges el color del centro con el que tú comiences
es el que va a guiar a los demás colores. En el siguiente mandala, si ustedes observan, los colores base son los mismos que en el primero. La diferencia es que el sobrepunto es mucho más claro que el tono base. Por ejemplo, aquí comenzamos con un azul y nuestro sobrepunto es un tono celeste. En la siguiente corrida podemos observar que nuestro tono base es un morado y nuestro sobrepunto sería un color lila. Luego, en la corrida de los tonos rojos, nuestro sobrepunto sería un tono piel y así sucesivamente. En este mandala estamos trabajando con esta paleta de tonalidades oscuras a claras. Así que también pueden trabajar este mandala viceversa. Pueden comenzar pintando una base de tonos claros y el sobrepunto puede ser más oscuro. De esta manera pueden crear bonitos contrastes en su mandala, generando luz, en este caso si trabajamos con los colores oscuros como base y agregando un sobrepunto claro, o viceversa, pueden crear más profundidad si es que comienzan con tonalidades claras y agregan un sobrepunto más oscuro. En el tercer esquema tenemos la misma base de colores que en el primer mandala. La diferencia es que el sobrepunto cambia de tonalidad, no de oscuro a claro como en el segundo esquema, sino que el tono que colocamos encima es el que está al lado de la base. Por ejemplo, si yo comencé con un tono azul, el sobrepunto que agregué acá es un tono morado, el que está al lado del azul. Por ejemplo, aquí está el azul, entonces este morado lo monté sobre el azul. Luego en la siguiente corrida sigue el tono morado y agregué un sobrepunto rosado. Si se fijan, aquí está el morado, entonces este rosado lo monté sobre el morado. En la siguiente corrida vemos un rojo y el sobrepunto es un naranja. Aquí está el rojo y agregué este tono naranja encima del rojo y así sucesivamente. Esto puede ser viceversa también, por ejemplo, montar el azul sobre el morado o el morado sobre el azul o el celeste sobre el azul o el azul sobre el celeste. Todo dependerá de las tonalidades bases que elijas, determinará en gran medida el resultado final de los colores que tendrá tu mandala. Y el último esquema es súper simple comprender, que aquí trabajé con colores cálidos solamente. Como les mostré anteriormente, los mandalas que fueron pintados con colores fríos y otros con colores cálidos, es cosa de que ustedes dividan su paleta de colores y así ustedes deciden con qué grupo de colores trabajar, si tonalidades frías o cálidas. Y en las siguientes páginas encontrarás inspiraciones de colores. Si se fijan, son tonos que ya están armados, muchos de ellos inspirados en los colores de la naturaleza, en objetos. Así que estas páginas son una guía visual que te ayudará mucho al momento de elegir los colores para pintar tu mandala. Y aquí les dejé unos bosquejos de mandala para que los pinten si desean crear combinaciones diferentes a las que ven acá. Y aquí quiero realizar una dinámica visual con los colores para que puedan integrar de una manera más sencilla la información que les expliqué anteriormente. Les voy a enseñar cómo elijo los colores para posteriormente pintar un mandala, basándonos en la paleta de colores de esta guía.
Vamos a elegir nuestros tonos sintonizando de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo y de abajo a arriba. De la siguiente manera. Primero, antes de escoger nuestra paleta de colores, les recomiendo que organicen sus pinturas de esta manera por orden de los colores del arco iris. Y cuando voy a seleccionar colores, generalmente escojo 4 tonos como mínimo hasta 7 como máximo. Bueno, y aquí lo que hago es lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero comenzar pintando con un rosita oscuro, puedo seleccionar uno más claro, sintonizar hacia los tonos fríos y seguir con un lila, con un celeste, con un verde. Y aquí ya tengo un juego de colores. Siguiente ejemplo sería que yo escogiera un celeste y quiera irme con un verde y del verde pasarme a un amarillo, después del amarillo irme a un naranja claro. Aquí ya tengo un juego de 4 tonos. Siguiente ejemplo sería que yo escogiera un tono lila, luego un tono rosa, celeste, y de este rosa quisiera saltar a un amarillo y del amarillo a un verde. Aquí ya tengo otro juego. Siguiente ejemplo sería que yo seleccionara un tono rojito, luego me vaya con un rosado claro, un lila y me voy a un verde. Aquí tengo otro juego y así. Espero que se entienda esta dinámica porque trato de explicarlo lo más sencilla posible y en verdad que esta manera que tengo de jugar con los colores me ha dado muy buenos resultados. Ustedes vieron mis cuadros en el principio de este video, cómo armonizan los tonos y lo hago jugando de esta manera. Ahora quiero mostrarles cómo aplico esta dinámica de colores en mis cuadros. En este cuadro claramente se ve cómo están organizados los colores por orden. Si se fijan, yo comencé pintando en el centro con amarillo, luego seguí con una tonalidad que es como un amarillo más oscuro, luego seguí con un naranja, con mariposas rojas, rosadas, moradas, celestes, azules. Y en el siguiente cuadro de mariposas, si se fijan en el fondo, hay una degradación de 3 tonalidades. Aquí yo seleccioné un tono rosado con un color lila y un morado, que son las tonalidades que están como en esta sección. Aquí yo seleccioné un rosita, un lila y un morado más oscuro. Y con esos 3 tonos generé una difuminación y obtuve ese resultado en este cuadro. Si observamos la mariposa tiene 3 tonalidades. Está el azul, rosados y morados. Esta gama de morados, aquí tenemos lila, rosados más claritos. Aquí yo jugué con el matiz de los colores que está en esta sección de la paleta.
Acá están los azules, los morados, los lilas, los rosados y rosados claros. Entonces con este juego de colores pinté esta mariposa. Ahora el color que quise pintar detrás fue seleccionado pensando en que combinara con la mariposa. Entonces yo pensaba, si la mariposa, el color que predomina es el azul, el fondo lo voy a pintar celeste. Entonces después, si pinto celeste, el patrón que le sigue a este mandala sería como tirando al verde. Aquí hay tonalidades frías. Bajando en este mandala, ya después del tono verde, nos vamos a las tonalidades cálidas y aquí claramente se ve que este color es como un amarillo tirado como anaranjado más o menos, y aquí coloqué tonalidades naranjas, amarillos más claritos. Jugué básicamente con los colores cálidos, si se fijan. Entonces estos tonos cálidos combinan muy bien con el fondo rosado, porque aquí yo me hice un salto al tono rojo, omití el rojo, como que quise agregar las tonalidades cálidas, me salté el rojo y me pasé a las tonalidades rositas y moradas. Por eso que combina tan bien estas tonalidades cálidas con tonalidades rosadas o moradas. Es básicamente seguir como el orden de los colores. Aquí tenemos otro cuadro que claramente está organizado con los tonos del arco iris. Por ejemplo, comencé con un tono rojo, luego con un tono amarillo o anaranjado, un tono más amarillo, verde, celeste, azul. Tal como sale aquí en la paleta, están organizados los colores de los chakras. El fondo es exactamente lo mismo. Aquí yo trabajé con distintos tipos de verdes y amarillos. En las escamas de la serpiente lo mismo. Voy a colocar esta tablita aquí para mostrarles bien cómo van organizados, porque si se fijan que después del verde nos vamos al amarillo, después del amarillo seguimos con un tono naranja, después del naranja un tono amarillo más oscuro y después me paso a los tonos tierra, que son los que están aquí. Después de los tonos tierra, como que termino este cuadro pintando amarillos y naranjas. Y en este cuadro lo podemos ver en las nubes, que también están organizados los colores de la misma forma. Comencé con los tonos cálidos, después del rojo, como ven en esta paleta, le sigue el rosita, después el morado. Ahí tenemos la nube rosada, después morada, después celeste, después del celeste los tonos calipso, verde y así. Y eso, amigos míos, hasta aquí llega la clase el día de hoy. Espero que hayan podido comprender de manera sencilla toda esta explicación. En lo personal, esta fórmula o manera que tengo de jugar con los colores es lo que me ha funcionado a mí. Es una teoría muy personal y solo quiero compartir esta visión contigo. Ustedes ya conocen los resultados de mi arte. Y si quedó alguna duda por allí, hazme saber en los comentarios, que estoy al tanto en responder cada consulta. Y no olvides descargar este librito para que lo imprimas en casa y te sea de gran ayuda al momento que necesites consultar los colores
Yo trabajo con este librito a mi lado siempre y sé que te va a ser de gran ayuda. Y en el siguiente video te quiero enseñar cómo realizo mis propias pinturas acrílicas. Te mostraré todos los materiales que utilizo y también voy a compartir contigo la información que está en estas hojitas, que es mi fórmula para hacer los colores y para replicar el tono cuando se me acaban. Así que no te pierdas el siguiente video y muchas gracias por apoyar mi trabajo. Te veo en el siguiente curso. ¡Chao!